Evangelio de Lucas, capítulo 3, verso 18. Gloria al Señor. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. ¿Todos lo tienen? Cuando todos lo tengan, digan amén. Y ahí comenzamos a leer. Dice así, ¿todos lo tienen? Dice su palabra. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Hasta ahí nomás, toma su asiento en esta mañana. Vamos a meditar brevemente en esta palabra y tocar algunos importantes puntos que Dios nos quiere hablar. El capítulo 3 del Evangelio de Lucas no habla de alguien que había sido anunciado en el Antiguo Testamento por el profeta Isaías. Eso lo podemos ver, no lo busque usted. Isaías 40, como también aquí es mencionado en este capítulo del Evangelio de Lucas, y nos está hablando de Juan el Bautista, ese mensajero, ese ángel que el Señor había preparado y fue anunciado desde los tiempos antiguos, que llegaría para allanar el camino, para preparar el camino para el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y este hombre llamado Juan el Bautista, el cual el Señor había anunciado a través del profeta Jeremías, fue aquella voz que clamaba en el desierto. Y en el verso 4 de Lucas dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. El profeta Juan, el cual el Señor preparó su venida, tuvo una misión muy importante de preparar el camino al Señor. Él preparó este camino y él comenzó a anunciar el evangelio del reino de los cielos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero me llama mucho la atención al meditar en esta palabra, ¿cuál fue la reacción del pueblo ante dicho mensaje? Porque en el Antiguo Testamento, ahora vamos a tomar un texto, hubo una reacción ante las palabras de los profetas que Dios había levantado para hablar al pueblo. Hubo una reacción, pero voy a ver la reacción de esta generación del tiempo de Juan el Bautista. ¿Cuál fue la reacción del pueblo? ¿Cómo el pueblo reaccionó ante dicha palabra traída por este varón de Dios? Y también vamos a ver rápidamente la reacción de otra generación. Hoy nosotros, como generación que estamos en este tiempo, ¿cuál es nuestra reacción a las palabras que Dios nos habla día tras día? ¿Cuál es la reacción? ¿Cómo reaccionamos? Y nosotros podemos ver dicha reacción de las personas. Si la palabra es buena, si la palabra nos está confrontando, a veces las reacciones no son buenas. A veces las reacciones ante dicha palabra, ante dicho mensaje, uno puede notar en el corazón o en el espíritu si la persona está recibiendo esa palabra o no. Entonces Juan vino con un propósito. Diga conmigo, Juan vino con un propósito. El propósito era preparar el camino del Señor. ¿Y qué dice? Que él tenía que anunciar este mensaje del evangelio del reino. Amén. Y ese mensaje iba a enderezar la senda, y todo lo que estaba elevado iba a tener que ser bajado, y todo camino que estaba torcido iba a tener que ser enderezado. Entonces dice en el versículo 3, dice: y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y la Biblia nos habla, escuche, que las multitudes comenzaban a escuchar a Juan.
se agolpaban a escuchar a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, creo que el mensaje que Juan el Bautista comenzó a hablar no era un mensaje a los cuales muchos de los oyentes estaban escuchando diariamente a través de los fariseos o los saduceos de aquel tiempo. Y Juan el Bautista, el mensaje que habló, lo vemos en el versículo 7 y dice: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Ese fue el mensaje que este hombre comenzó a anunciar. Un mensaje que confrontaba la situación y la condición del corazón de las personas de las cuales oían este mensaje. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso le dije que hay una reacción ante el mensaje. Puede ser una reacción favorable ante Dios, abriendo el corazón, reconociendo: sí, Señor, necesito de ti. Necesito, Padre, un cambio en mi vida. Necesito, Señor, acercarme más a ti en esta mañana. Necesito, Padre, que hoy limpies mi corazón. Necesito que intervengas en mi familia, porque las cosas no están bien. Esa es la reacción favorable ante escuchar una palabra que el Señor nos está hablando y reconocer en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Y mientras él estaba hablando, verso 10, vaya rápidamente conmigo, dice: la gente preguntaba, diciendo: entonces, ¿qué haremos? ¿Qué dijo la gente? ¿Qué dijo el gentío que estaba escuchando lo que Juan estaba anunciando? ¿Qué haremos, Juan? Dinos, ¿qué debemos de hacer? Creo que fue favorable la recepción del mensaje de Juan el Bautista, porque las personas podrían haber oído ese mensaje y podrían haberse ido, pero las personas no, dijeron: ¿qué haremos? Juan, dinos, queremos arrepentirnos, estamos oyendo lo que estás diciendo y esas palabras están tocando nuestro. ¿Qué haremos, Juan? Dinos, ¿cuál es la manera? ¿Cuál es la forma? Porque Juan dijo: hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y un fruto digno de arrepentimiento es arrepentirse y no volver a hacer nunca más lo que se hacía. Es cambiar, es dejar de hacer. ¿Cuántos dicen amén? Es, por ejemplo, en un matrimonio cuando hay discusiones y esto, y ambas partes no están bien, pero hay un verdadero arrepentimiento y ese hombre o esa mujer se piden perdón, pero no vuelve nuevamente a reincidir nuevamente en esa situación, sino que realmente hubo un arrepentimiento con sinceridad, de verdad, de corazón. Entonces el gentío, y vamos a ver que había tres clases de personas que estaban escuchando el mensaje. Primero las personas comunes, el pueblo, y dice: ¿qué haremos? ¿Qué haremos, Juan? Y Juan le da la respuesta. Qué importante es que nosotros digamos: Señor, ¿qué haremos en esta mañana? Señor, sí, estoy escuchando tu palabra. Dinos cómo proceder a partir de ahora. Dinos, Señor, qué es la manera correcta para nuestra vida. Y oiremos y haremos como tú nos digas, Señor. Levanta tu mano y decí conmigo: Señor, ¿qué haremos en esta mañana ante las palabras que nos vas a hablar? Sí, Señor, las tomaremos. Sí, Señor, las oiremos y también las aplicaremos a nuestra vida. Porque si la aplicamos a nuestra vida, encontraremos vida, encontraremos fortaleza, encontraremos renuevo, encontraremos esa paz, Señor, en nuestro interior. ¿Qué haremos? Y Juan le responde a este grupo de personas que le hace esta pregunta. Y le dice Juan: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que no tiene que comer, haga lo mismo. ¿Qué estaba diciendo? Sean bondadosos, misericordiosos con sus prójimos. Diciendo Juan: ustedes están llenos de egoísmo dentro de ustedes.
Y ustedes están viendo la necesidad de su hermano, de su prójimo, y ustedes no están compartiendo. Ustedes son egoístas, en ciertas palabras. Cambien eso, le estaba diciendo Juan. No sean de esa manera. Vean al otro la necesidad, vean lo que está pasando el otro y sean misericordiosos y bondadosos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Veamos la necesidad, aleluya. Sabemos que hay una necesidad muy grande, pero hay una necesidad, más allá que hay una necesidad en muchos aspectos naturales, hay mucha necesidad más espiritual que natural. ¿Me va siguiendo, hermano? Escuche. Y ahora viene otro grupo de personas que eran los publicanos. Los publicanos eran hijos de Dios judíos que les cobraban impuestos a los de su mismo pueblo. Personas que recaudaban los impuestos. Y muchas veces hemos visto en la palabra que había publicanos que se aprovechaban y cobraban mucho más de lo debido. ¿Me va siguiendo? Y el caso que vemos, por ejemplo, en la Biblia, de un arrepentimiento verdadero y sincero fue el de Zaqueo. Zaqueo era un cobrador de impuestos, era un publicano, y él verdaderamente, cuando el Señor entró a su casa y fue a su casa, se sentó a la mesa, el Señor no había dicho ninguna palabra, estaban comiendo, estaban en ese gran banquete, y Zaqueo, tocado por la presencia de Cristo, se levantó y dijo: Señor, quiero decir unas palabras. Ahí donde estaban todos comiendo, y él se levantó y dijo: Señor, quiero decir que a partir de hoy voy a devolver 4 veces lo que le quité a mis hermanos. Y después de ahí el Señor dijo: he aquí, hoy llegó la salvación a esta casa, porque es un hijo de Abraham. Y vemos que el cambio de Zaqueo fue genuino y fue verdadero, porque el Señor entró a su vida. Hoy decile: Señor, entra a mi corazón como entraste a la casa de Zaqueo. Entra a mi corazón, Señor. Oh, pero pastor, nosotros somos cristianos evangélicos. Sí, podemos tener muchos años de cristiano, de evangélico, pero necesitamos que diariamente el Espíritu Santo irrumpa en nuestro corazón y que Él haga su obra poderosa, transformadora en nuestra vida. Levanta tu mano y decile: sí, Señor. Así como entraste un día en la casa de Zaqueo, así como tú te sentaste a la mesa, Señor, y compartiste ese gran banquete, aleluya, y ahí hubo un cambio rotundo, hubo un cambio, hubo un fruto digno de arrepentimiento de Zaqueo. Así en esta mañana haya en mi corazón y en mi vida, Padre. Oh, aleluya. Los publicanos le dijeron: ¿qué tenemos que hacer para ser bautizados? Y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Ellos también estaban interesados porque estaban oyendo el mensaje de Juan. Aleluya. ¿Qué haremos, maestro? ¿Qué haremos, Juan? Y él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. No cobren impuesto más allá de lo que está estipulado. Sean honestos, queriéndole decir Juan, sean sinceros con los de su propio pueblo, aleluya. Usted ve hoy el engaño, la mentira, cómo se propaga por todos lados. Usted no ve cómo hoy el engaño, el aprovechamiento, tanto en la parte natural como en la parte espiritual, se está propagando como un virus, como una plaga, y muchas veces las personas caen en ese engaño, en esa mentira. Pero ¿qué haremos? Como ellos preguntaron, ¿qué haremos? Pero ¿por qué esta respuesta fue favorable? Porque el mensaje que llevó Juan confrontó su corazón, confrontó su vida, cómo ellos estaban caminando, aleluya, cómo ellos estaban actuando, cómo estaban procediendo. ¿Qué les dijo? No cobren más de lo que está estipulado. Ustedes quieren entrar, ser bautizados, quieren este bautismo del perdón de los pecados, no cobren más. Sean honestos con los de su pueblo, aleluya. Sean transparentes.
En ciertas palabras, decir, seamos cristianos transparentes, verdaderos, sinceros, sin ninguna clase de mentira que haya en nuestra boca, sino que seamos transparentes ante Dios, ante el prójimo, aleluya. Por eso vemos, como le dije, hermano, hace un momento, cuánto engaño, aún tenemos que decirlo, hasta aún en la propia iglesia del Señor, cuánta manipulación, cuánta mentira, cuánto engaño, cuánto aprovechamiento hay. Por el interés, por lo que abunda en el corazón de ministros. Pero cuando alguien ama realmente a Dios y quiere el progreso del pueblo de Dios y que el pueblo llegue al conocimiento y que Cristo sea revelado más en su vida, siempre le va a decir la verdad, siempre le va a decir las cosas como son por la palabra de Dios. Y luego, no solamente estaban el gentío, no solamente estaban los publicanos, y ahora vemos que estaban también soldados romanos, escuchando. Los soldados romanos ahí estaban escuchando a Juan y fueron confrontados por el mensaje de Juan también, y le dijeron, también les preguntaron, verso 14, unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. No calumnien, no sobornen, gócense y pónganse alegres con el sustento diario que reciben. Parece que los soldados romanos sobornaban mucho, cobraban extorsión. Hoy hay una extorsión espiritual dentro de la iglesia, hay un soborno espiritual dentro de la iglesia, en un sentido espiritual. ¿Y qué le dijeron estos? ¿Qué haremos nosotros, Juan? ¿Qué haremos? Y Juan el Bautista, este profeta, le dijo, no hagan esto más, no lo hagan más. Pónganse en contento con lo que recibe cada uno de ustedes y vivan piadosamente con sus prójimos. ¿Cuál fue la reacción de todo este gentío, de estas tres categorías de personas? El pueblo, los publicanos y los soldados. Fue favorable porque todos preguntaron a Juan qué debían de hacer. ¿Será que en esta mañana nosotros también tendremos ese corazón? Señor, ¿qué haremos en esta mañana? Cuando tú nos estés hablando, ya Dios nos está hablando y va a seguir hablándonos. ¿Qué haremos, Señor? Aleluya. Pero vaya conmigo rápidamente a Jeremías capítulo 6. Jeremías capítulo 6, verso 16. En otro tiempo de la historia, en otra generación antigua, pasada, Dios siempre habló a su pueblo. Dios siempre habló a sus hijos. Y dice el verso 16 del capítulo 6, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. ¿Qué dijo esta generación? ¿Qué dijo el pueblo de Israel en ese tiempo? Le habló el Señor, párense, porque había muchas cosas terribles que el pueblo estaba cometiendo en ese tiempo de el profeta Jeremías. Y Dios le volvió a hablar y Dios le volvió a decir, paren un momento, pregunten por la senda antigua. Ustedes se están descarriando, ustedes están tomando un camino que se están alejando de mí. Y el profeta, por orden de Dios, le habló al pueblo para que ellos frenaran, preguntaran, volvieran. Y ellos dijeron, no vamos a volver, caminaremos y haremos lo que nos plazca a nosotros, seguiremos nuestro propio corazón. Pero vemos la diferencia cuando Juan llegó por orden del Señor. ¿Cuál fue? Aleluya, el mensaje prácticamente lo mismo. Arrepiéntanse, hagan frutos dignos de arrepentimiento, vuelvan al Señor. Y ellos dijeron, ¿qué haremos, Juan? Dinos, ¿qué haremos? Mire la diferencia entre una generación y otra. La generación de Jeremías dijo, no
No, seguiremos como nosotros queremos seguir, aleluya. Y a veces pasa eso, cuando Dios nos habla, a veces las palabras que Dios nos habla entran por aquí y salen por aquí, después nos olvidamos y después vienen las cosas que nos suceden, aleluya, en los tiempos venideros. Pero si en esta mañana tú y yo tomamos la palabra y le decimos como dijo, aleluya, al pueblo, ¿qué haremos? ¿Qué haremos, Señor? Sí, Señor, haremos esos frutos dignos de arrepentimiento, aleluya, porque queremos entrar a un nuevo tiempo y no como la generación del profeta Jeremías que dijo, no haremos, seguiremos en nuestro propio corazón. Jeremías, él más querían matar a Jeremías, dijeron, vamos a matar a Jeremías porque hay otros profetas, hay otros sacerdotes que nos van a decir la ley, pero esos sacerdotes y esos profetas estaban bajo el soborno, estaban desviados, no estaban bien, por eso no querían a Jeremías. Igual que en el tiempo de Juan. Herodes había hecho algo que no tenía que hacer. Tomó la mujer de su hermano. Y Juan le dijo, vos no estás bien, vos estás en adulterio. Tomaste la mujer de tu hermano. Juan también habló contra las autoridades de aquel momento. Les habló a todos los que estaban escuchando el mensaje. Pero vemos dos reacciones diferentes. En el Antiguo Testamento, ¿cuál fue la reacción? Y en el Nuevo Testamento vemos otra reacción. Y si seguimos un poco más adelante, el mismo Señor en el Evangelio de Juan 6:60 también predicó este mensaje y muchos comenzaban a volverse para atrás. Muchos comenzaron a dejar al Señor y hasta aún en un momento sus propios discípulos dijeron, bueno, Señor, me parece que el mensaje está muy elevado de tono, me parece que tienes que bajarlo un poco porque la gente se está yendo, se está devolviendo para atrás, no quiere seguirte más por lo que está diciendo. Le dijo, no interesa, si ustedes también se quieren volver atrás, vuélvanse para atrás. Pero yo tengo que hablar, dijo el Señor, lo que mi Padre me ha enviado a decir. Yo tengo que hablar lo que mi Padre está poniendo en mi espíritu, que hable a toda esta generación. Levante su mano. El Señor Jesús no, aleluya, movido por el sentimiento humano, por la necesidad de corazón del pueblo. El Señor, si hay alguien que nos ama más que todo, es el Señor. Pero el Señor no estaba condicionado por su sentimiento, por el amor, aleluya, humano y sentimental. Él amaba a todos, Él nos ama a todos. Pero Él tenía que decir lo que su Padre le había enviado que Él tenía que decir. Y Pedro dijo, Señor, espera un poco, la gente se está devolviendo, parafraseando estos versículos. Espera, no, Pedro, si vos también no te gusta lo que yo te estoy diciendo y estoy hablando, vuélvete tú y todos. Y Pedro dijo, Señor, no. ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Aún en medio de esa exhortación, esas palabras confortaban el corazón de aquellos que escuchan. Algunos, la reacción no fue positiva, en un cierto decir, era negativa, se volvían, se iban, pero otros escuchaban. Otros, aleluya, decían, sí, Señor, tú tienes toda la razón, tú tienes toda la verdad. Por eso, Señor, ayúdanos, decía. Y ahí el Señor, y eran mucho más los que venían, y también había muchos que se volvían atrás. Pero ¿cuál va a ser la reacción en esta mañana? Levanta tu mano y decile, Señor, en esta mañana, yo quiero que en esta mañana esta reacción, quiero reaccionar a tu palabra, Señor. Quiero que en esta mañana tu palabra venga como esa espada, Señor. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos en esta mañana? ¿Lo vamos a escuchar al Señor? ¿Lo vamos a recibir o no lo vamos a escuchar? Aleluya. Y si lo escuchás, habrá un cambio en tu vida. Si lo recibís, habrá un tiempo nuevo en tu vida. Aleluya.